del cielo viene a hacer los milagros más impresionantes. Vienen prodigios más grandes. Una ola de gloria va a arropar a Puerto Rico y las naciones. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gloria Estamos de vuelta. aleluya. Welcome back. Welcome back, Edaliz. Qué bueno que estamos nuevamente aquí. Hoy lunes, ya son las 6 de la tarde. Bienvenidos. Tenemos café en mano. Eso significa que estamos en Fe, palabra y café. Gloria a Dios. Eso es. Bienvenidos a otro lunes más Amén, de qué tu bendición. programa. Llevábamos ya 2 semanitas fuera, Sí, muchos ay, Dios mío. asuntos, compromisos, ustedes saben, ¿verdad? Los que han estado pendientes, pero aquí estamos de vuelta a la programación Amén, regular. eso es, gloria a Dios. Estamos bien contentos nuevamente porque el Señor nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí en esta plataforma. Estamos en el León TV Sí, y oficial. Edalí y chócala ahí. Entonces, ya tenemos 299 Suscriptores, ¡Eso! eso es. Ya así nos falta que uno nada más para llegar a los 300. uno, y ese uno eres tú. Eso es. Así Ese uno eres tú, así que si tú estás viendo este podcast y tú no eres suscriptor de León TV Oficial, suscríbete. hay un botón que dice suscríbete. Suscríbete y prende la Amén. campanita. Para que estés al tanto de toda la programación que tenemos, que sabemos que es de bendición, porque mira, hay programadores y hay programadoras también. Ujú. Que estrenó, vi a María Ángela dando un podcast, lo vi. Ay, qué hermoso, Tremendo. tan bella, Tenemos Dios la al- bendiga. Al pastor Israel Díaz, al pastor Pedro Maldonado, la pastora A Bimari, Gamaliel. a Jorge también da su no, esto es otra cosa. Así que Esto usted está poderoso y pendiente. lo que viene. O sea, amén. lo que viene va a ser poderoso porque hay más de León TV Oficial. Así que usted tiene que Amén. estar pendiente a este canal, pendiente a lo que se está subiendo. Por eso es Sí, que en señor. cada podcast le vamos a decir que usted se suscriba. Suscríbase. Para que esté pendiente porque Amén. sabe que todo lo que aquí en el León TV se publica es de bendición a su vida. Amén. Le bendice con una palabra viva y fresca y muy edificante. Amén. Y lo más importante, compártalo para que pueda hacer de Amén. bendición a otra persona. Así como es de Amén. bendición para su vida, mira, compartirlo. Ese es el secreto, compartirlo para que sea de bendición. Sí, porque hay gente que lo ve. Mire, usted sabe que hay gente que se nos acerca, gente hasta del trabajo. Sí, de mi trabajo hay Gente dos o que tres. uno no los ve todos los días y dice, mira, Sí. vi este podcast, vi este video y realmente hay gente que lo ve y se edifica. De mi trabajo hay uno que me dijo esto. A ver si un día esto me saluda, lo voy a saludar. Sammy, te estoy viendo. Así que Salúdalo ahora. saluda a Samuel. El compañero Samuel que me dice, he visto el podcast ahí. Yo, mira, te saludo, papá. Saludos, Samuel, Dios te Qué bendiga. bendición. Así que nada, nuevamente estamos aquí. Ya sabes que el lunes ya tienes tu tacita en mano. La mía dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Proverbios, 3, verso 5. ¿Y el tuyo? Y el mío es Josué 24:15, porque yo y mi casa serviremos A al Jehová. Señor. Amén. Eso es. Amén. Mire, así que le queremos contar rapidito, darles un breve recap Sí. de Parte lo los que anuncios. sucedió. Ay. Ya mismo los anuncios, pero Javier, de lo que sucedió el sábado 25 de octubre, que usted sabe que estábamos en cada podcast anunciando Anunciándolo, este sí. evento. Pues ya pasó el 25. Ya pasó. Gloria a Y Dios. mire, ha sido una Qué bendición. hermosa bendición. Fue un de día verdad que sí. especial, fue un día maravilloso. Mire, fue algo donde Dios sobrepasó nuestras expectativas. Dios lo Amén. hizo. Toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para Él, amén. Y de verdad que estamos contentos, estamos felices con todo lo que sucedió allí. acabó. Mire, Dios, esa palabra que trajo el pastor Pedro Javier alineada al tema del Amén, evento, amén. que era un sueño, una palabra, palabra. sí. Fue una palabra poderosa. Amén. El León Ministry estuvo allí También dándolo el León todo, Ministry Javier. ellos fueron parte de esa hermosa bendición y le damos toda la gloria al Señor de que ellos pudieron compartir con nosotros y se Ujú. dejaron usar del Y Señor. se dejaron usar. fueron- Mire, fue fue muy una poderoso. noche donde estuvimos adorando a través de las alabanzas. La Fue gente emotiva. cantaba, la gente... Javier en un momento dado dio un pequeño contexto
antes de varias Sí, el canciones. testimonio, sí. Y a eso le impactó a mucha gente, Amén. ¿verdad? De cómo pudimos, ¿verdad? Quizás no darle todos los detalles, pero parte de lo que pasó antes de llegar a este día y sobre todo que tuvimos que esperar, ¿verdad? 8 años. Amén. 8 años para tener esta bendición en nuestras La manos, pero bendición de tener Dios ese lo disco hizo que posible. ya está disponible, Dalí, Está ya, gloria al disponible. Señor. Mire, ese disco está disponible en todas las plataformas. Amén. Entiéndase Spotify, YouTube, Amazon Music, Pandora, Amén. Apple Music. En todas las plataformas digitales usted puede buscar el álbum titulado Cristo viene. Así. Amén. Así que escúchalo. Corre a escucharlo para que sea de Amén. mucha bendición a su Pero vida. corre después de que termine el podcast, Sí, pues entonces exacto. buscas el disco y lo escuchas. 8 años, fueron 8 años de espera, son 8 temas, así que esperamos que sea de mucha De bendición mucha para sus bendición, vidas. que bendiga Pues su ya vida de pasó, manera Dalí. especial. Ya pasó el 25 de octubre, que es lo próximo que viene. Mira, Javier, nos estamos preparando Yes. para el evento Avívanos, se Avívanos. activa un despertar este próximo 15 de noviembre a las 9:30. A las 9:30 y este evento, mire, es Señor. totalmente gratis. Yes. Lo único que usted tiene que traerle es su disposición Amén. de adorar. Las a ganas de Dios, adorar. Y las viene- ganas y de llega adorar. aquí. Y Dios se encarga del resto y de darle Amén. a usted lo que usted necesita. Sí, ¿quién estarán con nosotros, Dalí? Javier, En la estarán adoración. con nosotros en la adoración, la salmista. Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Yaneri Yaneri Rivera, Rivera. Dalí. Yaneri Rivera. Señor, ayúdame, que está, Padre. ya está aquí en la promoción, Yaneri Rivera, y el evangelista en la exposición, el evangelista José Luis Hernández. Amén. Estará predicando la poderosa palabra del Señor. Nosotros estaremos también tomando una Amén, parte tomando del devocional. Amén. adorando Estaremos en a la Dios apertura también. del evento. ¿Cómo? Ah, Sí, nosotros abrimos el evento, gloria a Dios. Exacto. Amén. Ahí ¿Que te olvidó el nombre? estaremos. ¿Que te olvidó el nombre de- El Ministerio Unido Unido para Restaurar gloria a estará Dios. en la apertura del evento. Amén, Gloria a Dios. Mire, como dice, Sí. vamos a estar como dice el cantando pastor, las alabanzas del que se disco, acaban sí, de señor. estrenar. O Amén, sea, amén. si usted quiere escuchar estas canciones en vivo, usted venga ese día para que sea de bendición en este evento totalmente gratis aquí en CBR El León. Mire, Amén. usted escribe en Google Maps este nombre y le va a llevar directito a la iglesia. Exacto. Casi a la puerta, casi lo lleva. Casi a la Casi a la puerta. puerta de la iglesia. Aquí hay estacionamiento, hay aire acondicionado, hay Amén. comodidad. O sea, usted va a sentirse cómodo, Como en casa. como en casa. Como en Sobre casa. todo, le vamos a hacer sentir en casa Amén. ese día. Así que usted se pare ese día, el sábado 15 de noviembre. Como dice el pastor. Y No se case, no se enferme. no llegue, viaje, ese no. O sea, viaje, no. usted le esperamos aquí. Amén. El sábado 15 de noviembre, eso es 5 días antes de mi cumpleaños. Eso está, mira, ya separado Él en los la tiene, agenda. mira, ¿verdad? contados. Ya están contados, ya faltan 14 días, cada 2 semanas. O sea, este sábado no, ¿verdad? El otro. El otro. El otro arriba. Ay, joder, mira, ya está. Eso está ahí al lado, pastor. estamos- Tenemos unas expectativas de que Sí, Dios gloria a Dios. lo va a hacer. Amén. Milagros, sanidades, liberaciones. Mire, Va a ser algo va a ser poderoso. una mañana de adoración, una mañana de milagros en la presencia de Amén. Dios. Así que lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús y creemos que tú que vas a venir aquí vas a salir grandemente Señor. edificado. Va a ser bendecido con todo lo que Dios va Amén. a traer en este hermoso día. ¿Y quién está auspiciando este evento, Dalí? ¿Quién tú ¿Quién- crees? ¿Quién? Que fue el auspiciador y el que trajo las camisas para el evento. Para de- el evento. Esas camisas bellas fue creación de Grateful Creator. Creator, yes. O sea, Grateful Creator está on Están fire. on fire. Tengo o sea, que decirle que están, ese mire, tiene no que ser- duermen, diseñando literalmente no duermen. de verdad literal. Están ahí, mire, Sí, recibiendo órdenes, esto y lo otro. Mira, Javier, pero qué bueno. tú sabes que el evento de Un Sueño, Una Palabra, nosotros, ¿verdad? El Señor nos bendijo con unas camisas hermosas creadas por Grateful Creator y yo las publiqué, inconscientemente la publiqué en las redes y me escribieron personas preguntándome que si estaban a la vestida. Ay, espérate, Sí. no era para eso. Sí, Pero mira, si está interesado de una camisa personalizada, una taza, ¿verdad? Coming soon, pastor. ¿Ya están Bien. las tazas? Pues Ave mira, María. una taza personalizada. mira para allá, Graceful Creator. Entonces lo usted tiene.
busca el nombre, pones el número de teléfono, se comunica con la pastora Y lo Primari. puedes buscar en todas las plataformas digitales. Sí, en TikTok, Facebook, e Instagram. Yes. Así Sí. que Ya estamos ya cumplimos con los Ya anuncios, estamos ready. pendiente a lo que viene por Sí, ahí. Hay algo viene- que se está cocinando. Se está cocinando Ay, algo Dios mío, pronto. pero no vamos a coming soon. decir nada. Ese Aunque coming yo soon. lo quiera decir, no vamos a decir nada. Sí, Pero no, todavía. viene algo por ahí en el Sí, 2026. El 2026 Así que arrancamos. usted espérelo. Arrancamos con algo, Algo una bendición del Señor. nuevo, algo nuevo, ¿verdad? Que Dios Amén. está haciendo. Así que eso Dios se está mira. obrando. Amén. Eso es. Escúchalo, Cristian. Dios está obrando. Eso Esa es. es la canción de Cristian. Sí. Gloria a Dios. Pues mira, Bueno, nuevamente, gente, esto comienza ya, el fe, palabra y café. Y mira, Ali, ya yo me tomé el café. Así que como siempre. ya lo que queda ahora es la fe y la palabra. Así que Amén. vamos con el Todavía tengo un con poco el aquí. tema que hemos escogido. El tema Ya usted lo habrá leído en De el esta- título de este video. de este día. Y ese tema es, Javier, las respuestas de Dios. Ay, ay, ay. Y esto ay, ay. surgió en un podcast. El podcast anterior que fue el plan de Dios versus el mío. Y ahí fue que al aire yo te dije, Hablando, anótalo sí. para un Para un podcast. próximo podcast y el próximo podcast ya estamos aquí. Y ya lo estamos grabando. preparamos porque pues es algo, ¿verdad? Que yo sé que usted se va a identificar. Y todos hemos estado, hemos estado. en ese momento en el que hemos esperado una respuesta de Dios. Así que ese es el tema de esta tarde. Así que mire, acomódese bien con su taza en mano, que esto ha comenzado. Amén. Vamos a buscar, primeramente vamos a arrancar con el primer versículo que se encuentra en Jeremías, capítulo 33, verso 3. Un Y eso versículo es un versículo, Javier, bien conocido. súper conocido. Yo creo bien que conocido. ya yo lo mencioné, ya usted estaba ya diciendo, mira, es tal versículo. pues ese esto, exacto. Sí, ese mismo versículo ya memoria lo se tenemos. lo Mira, vamos a leerlo. Lo voy a leer en la traducción. Ay, se me fue aquí. Vamos a buscarlo aquí. En la Reina Valera del 60 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías escribió, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un versículo, perdón, como decía Dalí, muy conocido, muy predicado, muchas veces es predicado Ujú. y es bien conocido en ¿verdad? En lo que es el evangelio y lo que es los hermanos en Cristo, que muchas veces hasta lo recitamos de memoria, Ujú. lo sabemos, lo hemos leído, pero a la hora de sentarse a escudriñar y a desmenuzar esos versículos, ¿verdad? Esa palabra, hay veces que uno se da cuenta de detalles que si lo lees rápido como que no te visualizas o no te fijas. Y me gusta porque empieza diciendo clama a mí y hay una coma. Hay una acción Sí. antes de esa coma. Dice, que es clamar. y yo te responderé, hay otra coma, o sea, otra pausa, otro espacio. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa sería la promesa. Eso sería el resultado de la primera acción. Que es ¿Verdad? Está la clamar. causa y el efecto. Pues Ujú. este sería el efecto. Y la causa es clamar Clamar. a Dios. O sea, Dios está dispuesto a respondernos. El tema de hoy es las respuestas de Dios porque hay varias respuestas de Dios. Ujú. Hay varias. Pues Dios está dispuesto a respondernos, Dios está dispuesto a hablar a nuestras vidas según sea su voluntad. Pero lo primero que debemos hacer es buscar esa respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es procurar clamar a Él y procurar buscar que el Señor quiere para mi vida, que el Señor quiere hablar. Porque nosotros no podemos venir aquí a este podcast o una predicación o algún momento decir, hermano, yo estoy esperando una respuesta a Dios sin haber una acción de parte mía. Lindo sería que yo viniera, no, yo estoy esperando que Dios me hable y ahí sentado viendo
viendo televisión o viendo viendo la serie tal. No había, no, y no hay una acción de mi parte que diga, mira, realmente está buscando la respuesta de Dios. ¿Y por qué decimos que hay varias respuestas? Porque hay momentos en que Dios nos dice una respuesta que queremos escuchar, pero hay momentos en que Dios nos responde algo que va diferente a lo que nosotros queríamos escuchar. O sea, en Arroz y Habichuela, Dios le va a decir en muchas ocasiones algo que usted y yo no queremos escuchar. Sí, y No es lo esa que es la- estamos esperando, Javier. Exactamente, ahí está el detalle, porque cuando nosotros presentamos algo de parte de Dios, o le presentamos algo a Dios, perdón, y esperamos una respuesta, tenemos que tener en cuenta de que Dios nos puede contestar amén, sí, lo que queremos escuchar, pero hay momentos en que la voluntad de Dios es otra. Ujú. Y de eso hemos hablado en varios podcasts anteriores, cuando la voluntad de Dios es diferente. El podcast pasado fue el plan de Dios versus el mío, porque hay momentos en que el plan de Dios es diferente al plan que yo puedo tener, Así es. o el plan que puede tener Edaliz. Entonces, cuando vamos a buscar la respuesta de Dios, o las respuestas de Dios, tenemos que buscarlo en oración. Hay que clamar, hay que buscar, Amén. hay que procurar buscar esa respuesta. Insistentemente, Ujú. insistentemente. Eso es como lo la primero. viuda. Lo primero, insistir, Mm. buscar esa respuesta. Ok, Edaliz, ¿qué significa la palabra respuesta? Yo no sé si la habíamos... Sí, Sí, está en viejo. la Ok, tengo perfecto, aquí. perfecto. Respuesta significa satisfacción a una pregunta, duda o dificultad. Ok, o sea, una satisfacción, o sea, una respuesta es cuando yo tengo una duda o una pregunta o una dificultad y estoy esperando algo que que sacie Que satisfaga esa duda. lo que es algo que yo estoy esperando. Ok, O sea, y esa respuesta es como que esa satisfacción a ese problema o esa dificultad, Javier, que yo tengo, o Amén. esa duda. ok. Esa es la definición de una respuesta. De una respuesta, pero, Mm. siempre hay un pero. Hay veces que hay respuestas que pueden ser positivas, pues hay veces que hay respuestas que pueden ser negativas. En Arroyo y Habichuela hay respuestas que son sí, pero hay respuestas que son no. Y Ay. preparando este bosquejo, esta guía para hoy, nosotros encontramos curiosamente un semáforo. Sí, Lo que pasa es que yo no sé si se va a ver aquí, pero nosotros encontramos un semáforo y una imagen. una imagen de un semáforo Sí. que yo quiero que usted visualice, que el rojo significa no, que el amarillo es espera. Ah, pues te lo envío, pastor. Y el verde significa el sí, el que a todos nos gusta. Exacto, todo el mundo El quiere. verde, todo el mundo quiere Ese que sí. ese semáforo esté siempre en verde. Sí, oye. De eso, humanamente cuando cogemos todas las luces rojas, uno como que, sí, pero todas las luces rojas, yo quiero Qué avanzar, señor. difícil, ¿Verdad? Que como Es que que te... hasta esa comparación, Exacto, Javier. esa ¿no? analogía es bien. Las es bien- luces rojas a nosotros no nos gustan. no, es interesante porque, mira, ¿a quién le gusta estar en el tapón? ¡Ja! A nadie. A nadie, A la mira, cara del pastor. a nadie. Pregúntale a Dali que tiene que levantarse temprano porque si no con un tapón. Ay, Dios mío, Bien eso buena es gente. todos los días, la cruz de todos No, los y días. si no tienes aire, como, ay, Dios mío, como yo. Eso sí anda. que es doble cruz. Mira, pero la realidad es que el semáforo, cuando buscamos ¿verdad? El propósito del semáforo originalmente es para dar una orden de seguir, detenerse, ¿verdad? O de ir reduciendo la Reduciendo velocidad. velocidad. La velocidad. El rojo es para detenerse, el amarillo no es Para que usted acelere que viene la roja, no. Usted cuando viene el amarillo es para que usted se detenga, vaya deteniéndose porque ya viene la roja. Entonces el verde es para poder proseguir. Esto, Y desde entrada los rojos no nos gustan. no, ya no. Las luces rojas no nos gustan de entrada, es no la nos verdad. gusta. Imagínense entonces hacer la comparación de Ay, las respuestas ay, de ay, Dios ay, ay. con un semáforo.
que el rojo signifique el no a esa respuesta no. que estamos Pues esperando. mira, ¿qué significa cada Hmm. respuesta? Yo quiero buscarla. Mira, yo busqué definiciones sencillas, cortas y sencillas de lo que son las 3 respuestas. Vamos a hablar del sí, del no y del espera. Ay, dice- ay, ay. Perdón. El sí expresa afirmación o confirmación. Ese es el que a todo el mundo nos gusta. El verde. Que nos digan que sí, que haya una afirmación, que haya una confirmación de lo que estamos esperando. El no se utiliza para expresar negación a una alternativa. Ay, ese no nos gusta. Amén. Ese sí Mira, Javier. cuando dicen que no. Y yo creo que desde pequeño, cuando nuestros papás nos decían que no, que uno quería conseguir un permiso, ese no es como que, ay, pero yo Sí. quiero. Y pasa. ¿Por qué me estás diciendo a mí que no? Nos pasa aún, ¿verdad? Nosotros que tenemos Ujú. la experiencia, hablamos de primera mano, que tenemos la experiencia de que tenemos una hija que cuando a veces le decimos que no, mira, no le gusta. Entonces ahí se activa la insistencia. Entonces, el significado de espera es calma, paciencia o facultad de saberse contener. Y mira, esto es muy importante, dice, de no proceder sin reflexión. Repito, el no significa o se utiliza para expresar la negación de una alternativa. El sí expresa una afirmación o una confirmación. Espera significa la calma, paciencia, la facultad de saberse contener y de no proceder sin reflexión. Wow, eso me llama mucho la atención, no proceder sin reflexión. Sin reflexión. Pero quiero decir algo, pero lo voy a decir ahorita cuando vayamos a la parte de la espera. Ok. A la parte de la espera. Sigue, Javier. Amén, que es muy, muy interesante porque cuando vamos a estas definiciones son definiciones normales que usted encuentra Exacto, en el internet. diccionario, definiciones que no están en un diccionario bíblico, No. están en un diccionario regular. Pero son definiciones que fácilmente se aplican a nuestra vida Claro. espiritual Ujú. porque tiene que ver con las respuestas de Dios. Dios nos puede contestar la palabra que queremos escuchar con el sí. Dios nos puede contestar ese no, que es una negación a esa alternativa que queremos. O Dios nos puede contestar un espera, ¿verdad? Espera, mantén la paciencia, que es un fruto del Espíritu, y contente. ¿Verdad? O sea, porque todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Todavía no es el O falta un tiempo. poco más. O mira, simplemente está organizando, está preparando todo. Y muy importante que cuando Dios nos dice que esperemos, es lo de no proceder, o sea, no actuar sin reflexionar. Wow. No actuar sin pensar que todavía hay una parte que nos toca a nosotros hacer y es esperar. Y hemos hablado de eso y de hecho yo he predicado de eso anteriormente y lo hemos hablado en los podcasts. De la parte de esperar es tan difícil. Yo creo que de las tres respuestas, aparte del no que es difícil, yo creo que esperar es de las más difíciles. Sí, porque, ¿cómo te digo? Perdón. Tú quizás, es que cuando tú lo piensas, es difícil de procesar la espera y el no. Porque quizás tú crees que es el momento, pero Dios te responde y te dice, no, detente y espera. Ujú. Aún no es el tiempo. Claro. Entonces, muchas veces nos pasa, Javier, que mientras estamos esperando, llega la desesperación. Eso va a llegar. Sí. Pero, ¿cuál va a ser mi acción cuando llegue la desesperación? El punto es que cuando llegue la desesperación, yo tengo que tener mucho cuidado, Javier, porque yo puedo tomar malas decisiones por causa de la desesperación. Ujú. Muchas veces cuando estamos en la luz amarilla del espera, y quizás tú te encuentras en la luz amarilla en esta tarde, O en la roja. pero estamos en la luz amarilla por el momento.
Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás en la luz amarilla y estás desesperada porque Dios te dijo a ti, espera, hijo mío, espera, hija mía, y estás en el momento de desesperación, detente, no cometas una mala decisión, Amén. no tomes una mala decisión, porque ¿sabes qué, Javier? A veces por la desesperación dañamos el plan de Dios. Ujú. Y eso es muy Porque humanamente, por naturaleza, al ser humano no le gusta esperar. Eso es A mí no así. me gusta esperar. No, a mí Yo tampoco. te lo niego. O sea, bueno, hay momentos donde sí me gusta esperar, pero en otras cosas no. Soy desesperada. Yo lo acepto. Y yo creo que al ser humano, hoy en día, tú estás en la luz y cuando apenas pasa un segundo de ser verde, los carros de atrás te tocan bocina y tú lo Sí. ves ahí. No nos gusta esperar por naturaleza. Entonces, hay un peligro cuando llega la desesperación en la espera, porque eso me puede llevar a mí a yo tomar una mala decisión y dañar el plan de Dios. Porque, ¿qué decía la definición de espera al final? Dice, y de no proceder sin reflexión. So que antes de tú tomar una decisión, en ese momento de espera, tú tienes que reflexionar y pensar si realmente esa decisión que tú vas a tomar es sabia. Ujú. Porque si esa decisión, Javier, es una decisión incorrecta, yo voy a dañar las cosas. Exactamente. Entonces después tenemos que empezar otra vez. Después nos arrepentimos. ¿Por qué? Ay. Porque metimos la mano y dañamos las cosas. Y Sí. Dios nos estaba diciendo, mira, espera un poco más. Tienes que ser paciente, tienes que esperar. Y esa parte no nos gusta. A nadie, yo creo que a nadie le gusta. Eso es algo que O sea, perdón, como dice Ali, es por naturaleza. Somos claro, así. ¿tú crees que el salmista cuando dijo pacientemente esperé a Jehová, antes de él declarar eso, ¿usted se cree que al salmista no le llegó la desesperación mientras esperaba? Claro que sí. Pero él tuvo que ser paciente para esperar la respuesta de Dios. Amén. Y la clave está en la paciencia. Amén. O sea, la espera se relaciona con la paciencia, Claro. Javier. Porque la paciencia, como hemos hablado, es un fruto del Espíritu. Perdón. Y La paciencia es algo que el Espíritu otorga a nosotros los creyentes precisamente para esto, porque el Espíritu sabe que hay momentos en que la respuesta no llega cuando nosotros queremos. Exacto. O sea, en nuestra humanidad, como tú bien hablabas, no nos gusta esperar. Y eso aplíquelo para todas las situaciones. Todas las situaciones, humanamente no nos gusta, no queremos esperar. No queremos. Y es Javier. que es difícil, porque uno quiere que ya tener las cosas ahí al momento, que todo sea instantáneo, pero no, o sea, toca Y más esperar. en este tiempo, Javier. Sí, hace poco, a mí me pasó hace como 3 semanas, ¿no? A principios de octubre, cuando mandamos a buscar un paquete por internet. Qué difícil es esperar, porque entonces tú buscas ese paquete que te va a llegar y tú estás buscando todos los días a ver si hubo una actualización, por dónde viene, dónde está. Ah, mira, ya llegó a tal sitio, ya llegó, ya está en Puerto Rico. Ah, pues mira, a ver si. Entonces es difícil porque uno, en calidad humana, uno quiere que todas las cosas salgan sean así. Y sean como el microondas. Y en lo espiritual también somos así. Dios habla y muchas veces Dios nos habla y nosotros queremos ver lo que Dios habló al momento y no. Sí, Dios nos promete algo Dios y queremos verlo mañana. No, es que Dios habla, pero en lo que Dios habla hasta que se cumple hay un proceso por el cual todos tenemos que pasar. Ujú. Y en ese proceso nos toca esperar. Así es. Y mira, hay un ejemplo bíblico que queremos compartir en cada una de estas respuestas. Y el primer ejemplo, ya que estamos hablando de esperar, este ejemplo es un versículo bíblico que también es muy conocido, que es muy predicado también, y que quisimos traerlo porque fue una orden que Dios le habló precisamente a este hombre de Dios, a Moisés. Dice, Éxodo capítulo 24, versos 12 al 13, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas
de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, al monte Sinaí. Ese fue el momento en el que Dios, uno de los momentos en que Dios llama a Moisés, le dice, suba al monte Sinaí, que voy a hablar contigo. Estuvo 40 días, ¿verdad? Allá trepado, hablando con Dios, y Dios le está dando unas órdenes, le dio las tablas de la ley, Dios le dio lo que era lo del tabernáculo, todo lo que tenía que ver con para dirigir al pueblo, toda esa instrucción de Dios, Él se la iba a dar. Pero mira, me llama la atención que lo primero que Dios le dice, mira, sube al monte y espera. Y espera. Espera porque yo voy a hablar contigo, te voy a dar una orden, pero te toca esperar. Y sabemos que en esos capítulos, después del capítulo 24 de Éxodo, hasta el 32, que es donde vamos a hablar ahora, Dios le da la orden exactamente cómo quería las cosas, en la forma en que quería las cosas, los materiales que querían, las medidas del tabernáculo, todo Dios se lo dio de una forma, mira, estructurada. Y ese es el trato que Dios tenía con Moisés, como también el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros, que Dios nos habla de una forma estructurada. ¿Qué pasó en ese periodo en el que Dios está hablando con Moisés? Que mientras Dios está hablando con Moisés en el monte Sinaí, dice la palabra que abajo, a las faldas del monte, estaba el pueblo de Israel. Y mientras Dios estaba hablando con Moisés, el pueblo de Israel empezó a desesperarse. El pueblo no esperó. Y el pueblo se preocupó, y digo entre comillas porque vamos a ver, brincamos al capítulo 32, verso 1, donde dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, esa palabra es como que Como despectiva. como que hay, Suena como despectiva. Sí. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Sin embargo, Mira qué cosa. ay, qué cosa. Después de ahí sabemos que esa historia termina el pueblo de Israel haciendo un becerro de oro. Un becerro de oro. Un becerro de oro, y empezaron a adorar el becerro de oro. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, mira, desciende porque tu pueblo se ha contaminado. Pero es interesante porque Moisés tenía un trato con Dios, una palabra que Dios le estaba hablando, pero Dios le dijo espera. Dios le dijo espera a Moisés, pero el pueblo también tenía que esperar. Porque tenía que esperar a que bajara Moisés. A que bajara para recibir con la instrucción de Dios. O sea que a lo que vamos es que en lo que Dios habla, o en lo que Dios habló con Moisés, hasta que Moisés por fin descendió, pasó un tiempo. Pasaron, creo que fueron 40 días, si no me equivoco, donde Dios estaba hablando, dándole instrucciones a Moisés para que las llevara al pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Que como no actuó, no supo esperar, y ese es el peligro, que no supo esperar, se desesperó. Y ahí le llevó a tomar una decisión que fue incorrecta totalmente. Wow. Los llevó a pecar. O sea que la impaciencia del pueblo lo llevó directamente al pecado. Wow. Lo llevó directamente a hacer las cosas contrarias a lo que Dios quería. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida, Sí. que era lo que hablábamos ahorita. Sí, yo creo que por eso es que es tan difícil de las tres respuestas, esa de espera, porque Sí. como uno no sabe el tiempo que se va a tardar la respuesta. Mire, hermano, si uno supiera el tiempo, todo fuera tan fácil. Porque cuando Dios te dice que sí, pues amén, es sí. Si Dios te dice que no, pues ya tú sabes que es un no. Pero cuando Dios dice espera, es como que más chocante, porque entonces no sabes si te mueves, si no te mueves. Literal, tienes que quedarte ahí. Ahí. Y es ¿Cómo? Tan malo Tan malo que es que eso. esperar no es fácil. Porque nos toca. Y entonces Esperar no es fácil. Usted sabe que es peligroso. es peligroso y es tan No saber desesperante estar en la luz amarilla. O sea, yo quiero que usted reflexione en Perdón. esta hora. Si usted se encuentra en la luz amarilla, mire, deténgase, reflexione, no tome decisiones sin consultar con Dios. O sea, si Dios le dijo espera, usted quédese ahí tranquilito esperando. Exacto.
Amén. Pero no seamos como el pueblo de Israel que a causa de la impaciencia llegó a desobedecer a Dios y Ujú. cometió pecado, Javier. Así es. Es difícil. Es que es difícil. Pero, esta es la parte más difícil. esa es- la esa espera. Una de las respuestas que Dios nos da muchas veces es espera. Y es que mientras Dios nos dice espera, es que Él está preparando el camino para lo que nos va a decir. Dios tiene algo mejor para nosotros. Lo que pasa es que ahí es que entra entonces la humanidad. Ujú. Hay que someter la humanidad, nuestra propia humanidad, para entonces dejarnos llevar para lo que Dios va a hablar en nuestra vida. Alice, ¿cuál es la otra respuesta de Dios? ¿Con cuál vamos? No, tú me dices, tú tienes, Bueno, vamos con la que todo el mundo nos gusta. la del sí Claro. y terminamos con el no. con el no. Pues mira, rapidito. La Exacto. complica- El sí, que reiteramos otra vez, que es que expresa una afirmación o confirmación. Y Amén. qué rico, qué hermoso, qué espectacular cuando Dios nos dice que sí. Sí. Y Javier, esto a mí me lleva a pensar la historia de Ana cuando insistentemente le pedía al Señor un hijo. Amén. Amén. Sí. Y esto se entiende con un sí, porque Dios le concedió a su hijo Amén. Samuel, la cual ella se lo dedicó al Señor. Amén. De ahí podemos buscar muchos versículos y muchas confirmaciones que Dios, donde Dios contesta con un sí, una forma positiva, que es lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros esperamos, que muchas veces en oración vamos y estamos esperando la respuesta de Dios. Pues esa es la que todo el mundo quiere. El sí, eso yo creo que no hay que explicarlo mucho porque esa ya todo el mundo, porque todo el mira, mundo lo sabe. el sí es que Dios está probando eso que tú tienes en tu corazón. Confirmando eso Dios que está tiene. confirmando ese proyecto. Amén. Dios está confirmando esa relación. Sí. Sí, porque mire, Importante. para un novio y para casarse usted tiene que orar. Esto no ha Ay, ay, pasado ay, de ay, moda. ay, sí. Esto no ha pasado de moda. Ciertamente. Ciertamente. Usted, mire, si usted piensa que esto pasó de moda, déjeme decirle que está bien equivocado. Y yo soy de la vieja guardia y yo creo en eso. De la vieja guardia. De la vieja guardia donde hay que orar por esa relación, que Dios confirme esa relación. Amén. Así que si usted piensa contrario, pues mire, este código es bien importante. ¿Verdad, pastor? Un paréntesis. Este código es necesario y este código no ha pasado de moda. Amén. Si usted está esperando, ¿verdad? Tiene esa, No ese se ha anhelo en su desesperado. corazón, ese anhelo en su corazón. Y pues mira, eso pasa. Eso pasa. La realidad es que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y la realidad es que hasta ahí vemos esa lucha, esa batalla. Cuando vemos personas y conocemos personas, nos reímos y todo, pero conocemos personas que han estado en relaciones que Dios no ha contestado, o que Dios contestó un no y dijeron que sí, y luego, ¿verdad? Qué peligroso es eso. es Cuando nos peligroso, vamos pero por encima del no de Dios. La realidad es que si Dios te dice que sí, mira, usted con ojos cerrados, Usted, mira, amén. cuando Dios es... con tu y tenis. Con tu y Usted tenis se tira como con tu dice y el pastor. tenis. Sí. Y cuando Dios le dice que sí, significa que entonces lo que usted desea, lo que usted quiera hacer, ese proyecto, ese negocio, esa petición, Esa que Dios le relación. contesta, esa relación, es porque es parte de la voluntad de Dios Amén. para su vida. Es parte del propósito que Dios tiene Es para parte usted. del propósito que usted tiene para usted. Amén. Así que, pues, realmente cuando Dios dice que sí, que cause en nosotros felicidad, emoción, Alegría, bendición, imagínate. alegría, Amén, amén. gozo, Contentamiento. mucho felicidad. contentamiento. Usted, ay, Aleluya. Señor, gracias, Sí. Padre, Ahí porque cuando- esto era lo que yo estaba esperando. Amén. Y toda la gente dice, Padre, amén, yo te gloria. alabo y ahí Sí, alabamos a a Dios voz en con cuello. mucha fuerza Gloria a Dios. y llegamos a la Brincamos iglesia hasta el techo ahí. pompeados Gloria a a Dios. brincar, a danzar, a darle Sí. gloria a Dios Ah, porque sí. mire, el sí Porque de Dios dijo que sí. Amén, amén, gloria a Dios. el sí de Dios es bien importante y yo recuerdo que cuando éramos amigos, Sí, que éramos special éramos- friends, amigos especiales, amigos especiales. Sí. yo, Que Ali como estaba yo les enamorada de mí. dije,
Tú estabas enamorado de mí también. No venga. Pero esperamos. El punto es que a pesar de que había una atracción entre nosotros y nos Amén. gustábamos, yo le dije a Javier, hay que orar Amén. para que Dios confirme la relación. Y así hicimos, como yo le dije, yo soy Amén. de la vieja guardia. Y oramos, mire, y Dios nos confirmó. No Amén. fue en el momento, Nosotros tuvimos que esperar. pasó tiempo y me acuerdo que Dios nos confirmó a través de un vaso, a través de un instrumento de Él. Y Amén. confirmó nuestra relación. Y cuando Dios confirmó ese día, nos fuimos a Ese comer. día nos fuimos a comer. Estábamos contentos, lloramos porque, o sea, que Dios confirme una relación es algo bien hermoso. Y yo Sí. creo en eso. En Amén. que Dios confirme las relaciones. O sea, eso Sí. es algo hermoso. Pues como hemos hablado, cuando Dios une a unas personas, porque une el propósito. Une propósitos. El propósito. Y eso es parte. Eso es eso es algo parte. que yo... Cuando Dios une personas, Dios une propósito. Amén. Y Y qué el bueno. propósito se convierte en uno. Qué bueno que hoy podemos decir gloria a Dios porque estamos viendo y viviendo, para que la Amén. redundancia, ese propósito de Dios en nuestra Amén. vida. Amén. Amén. Gloria Así a que Dios. si no hubiéramos esperado, mira, hoy no estuviéramos aquí en este Así podcast. es, así Si no es. hubiéramos esperado, mira, no tuviéramos la princesa de papá y de mamá, que es Analía. No tuviéramos ni siquiera el disco, que fue el otro bebé que salió hace algunos días. Pero como Dios es fiel y Dios contestó, pues Amén. amén, gloria a Dios. Amén. Así que hoy estamos. ¿Y cuál es? Y entonces, como usted sabe, cuando Dios le dice que sí, usted alaba a Dios. Y Amén. Señor, gracias, Señor, voy para tu casa. Y Amén. Señor, gracias, porque tú Yo le eres alabo de fiel. corazón. Yo le alabo conmigo. Pero cuando Dios le dice que no, ay, usted como que, que está en la luz roja. Cuando Dios contesta que no. Cuando Dios dice que no. Y cuando uno espera un sí y Dios te contesta que no. Ay. Que tú piensas, ay, Señor, esto es Ahora tuyo, sí. Padre. Y tú crees que Dios te está diciendo o que Dios va a decir que sí y que Dios te dice que no. Que no. Y Ay, tú ahí Señor. das un frenazo ahí como... Y que llega la luz roja. Que esa respuesta, Javier, es un no. Es un- Ahí no alabamos con gozo. Ahí Ahí venimos. no alabamos con alegría y gozo. Ah, No, pastores. Ahí. Ahí nos atribulamos. Y Ahí usted no venga a venimos. hacerse el más espiritual. Mm, Porque usted sabe que cuando Dios dice que no, usted se enoja. sí, Usted no se nos enchisma. No nos usted no gusta. adora. Usted viene se mete como aquel debajo del enebro a quejarse. Sí, uno. Y ay, Señor, esto. Y pataleamos, punto. Sí. Pataleamos. Porque el no. O sea, imagínese cuando usted le dice a sus hijos que no, ellos se enfocan. Así somos nosotros con papá Como Dios, nenes. Sí. con nuestro papá. Ay, Señor. Nos ponemos como niños chiquitos. ¿Por qué? Porque estábamos antojados y queríamos eso. Ujú. Y Dios nos dice que no, Javier. Cierto. Ay, qué difícil es cuando Dios nos dice que Nos no. dice que no. Qué O sea que Dios, difícil. como dice la definición, que Dios está negando eso eso que le habíamos presentado al Señor, ya sea, puede ser varias cosas, puede ser un trabajo, puede ser una pareja, ya que estamos hablando Una de pareja, relación. ya que hemos hablado de la relación. Aleluya. De hecho, yo pasé por un momento Es verdad. donde parte de mi testimonio, de nuestro testimonio es ese, que Dios, yo andaba yo tuve una Y yo relación también estuve. antes de, Los obviamente, dos pasamos por sí. eso. antes de que el Señor nos confirmara y nosotros estar juntos. Yo tuve una relación por casi un año o un año y pico con una muchacha y donde nadie sabía que yo andaba, ¿verdad? Que yo tenía esta relación. Y la realidad es que yo ya le servía al Señor, pero no estaba orando para que el Señor confirmara porque no. Pero el Señor me contestó y me dijo que no. Y fue Ay, tan difícil. Dios se lo reveló Mira, a una persona. Sí, Dios le reveló a la pastora. Javier, mire, tenía eso ahí calladito. Sí, yo en silencio y un culto, me acuerdo que fue un culto de oración, un culto donde casi no hay muchos hermanos, pues ahí, pastor, se está pastor, riendo. usted se ríe, pero yo no me reí. Pastor, usted se Ay, ríe, ese pero mismo fue. ese día yo no me reí porque había pocos hermanos y el que era mi pastor nos mandó a pasar al frente porque nos iba a ungir. Y estábamos así, delante. Estamos ahí. Mira, estábamos en el altar. Los hermanos que...
Ay, yo mi madre. escuché a la pastora, a quien era en ese tiempo mi pastora, estaba orando y de momento escuché que estaba hablando en lengua y cayó al lado mío y me dijo, a mí, mira, mi siervo, Esa no es. esa no es, Esa no es. la princesa tuya la tengo yo. Y el Señor, pues, Ay, esa princesa era yo. esa princesa, Usted el Señor la sabe, tenía. esa princesa, yo les quiero decir que cuando Dios le dice que no de esa pareja que él tenía en ese entonces, yo estaba en el mundo dando bandazos. Sí. Yo todavía no estaba en el evangelio, pero Dios me dijo, Dios, Dios te vio como, o sea, como una princesa. ay, que es que el Dios es tan Sí. hermoso, de verdad. Y cada vez que yo pienso en esto, porque Dios te habló, pero Dios sabe que en un futuro él me iba a rescatar y iba a llegar a sus pies y nos Sí. iba a unir. O sea, Y- Dios y tenía que ya era- todo planificado. Y que era para mí. Que era, Ay, Dios mío, qué bendición. pero sí, ¿verdad? Aprovechando que Javier trajo esa experiencia, Pastor, ¿cuántos minutos nos quedan? Tenemos- Ok, Ya, vamos a estamos, acelerar. sí. Yo recuerdo que también cuando yo estaba en el evangelio, yo sentí atracción por un muchacho, él era evangelista, él estudiaba la palabra y daba estudios bíblicos, y yo pues estaba orando, y yo recuerdo que Javier Dios utilizó una piedra, Una piedra. un muchacho Ok. apartado, Ok. o sea, porque las piedras hablarán. Sí. Y Dios me confirmó, y ahí no hubo lengua, Dios me confirmó a través de ese muchacho. Y Dios te dijo, el princeso tuyo. Ay, Dios mío, Señor. Gloria a Dios. Y Dios me habló y me dijo, porque ese no es el siervo que yo tengo para ti. Tienes Amén. que esperar. Y Espera. era mi amado. Amén. Ay, te amo. Era este príncipe bello que está aquí a mi lado. Y realmente nosotros, ¿verdad? Le contamos estas experiencias Amén. con mucha honestidad porque son experiencias Sí. que nos enseñan. Claro, y fue. Son experiencias que vivimos porque, mira, uno se desespera, uno es humano, Claro. uno comete errores. No, y claro, y que es importante que ¿verdad? Podamos traer estos testimonios porque nosotros hemos sabido lo que es el sí de Dios, el no de Dios y el Y la espera de Dios. espera, que ha Espera sido de más Dios. la espera. Hemos estado tantas veces en la luz amarilla En que la luz imagínense. amarilla, pero Dios es fiel y para Amén. siempre su misericordia. Y por eso es que hemos traído este tema de las respuestas de Dios para que usted, aparte de con los versículos y las historias bíblicas, a través de los testimonios, también pueda ver lo que Dios ha hecho. Sí, ¿verdad? En este Javier, tiempo. pero antes de concluir, yo quiero decirles a ustedes que cuando Dios dice que no, significa protección. Amén. Cuando Dios dice que no, significa que tiene algo para ti mucho mejor de lo que tú esperas. Amén, eso es, gloria Cuando a Dios. Dios dice que no, Dios te está librando de cometer una mala decisión. Ujú. Cuando Dios dice que no, eso puede significar que Dios está preservando tu vida, Amén. la vida de tu familia, que Dios está preservando tu matrimonio. O sea, cuando Dios te dice que no, usted se puede enojar. Claro que sí nos enojamos cuando Dios nos dice que no, porque yo he pasado por eso. Yo No sé que nos usted ha gusta. pasado por eso. Pero cuando usted reflexiona y quizás se calma un poco y puede pensar con claridad en ese no, Amén. usted lo va a entender. Dios se le va a revelar y le va a decir, te dije que no por esto, por esto y por esto y por esto. Y Amén. cuando pase el tiempo que usted vea, usted va a decir, Señor, gracias. Ahora entiendo por qué me dijiste que no. Amén. O sea, que el no de Dios significa bendición también. Amén. O sea que hay propósito en cada una de las respuestas que Dios tiene para nosotros. Hay un propósito. Hay un propósito y hay un plan divino. Por eso es que el Señor nos puede contestar. Ese sí que tanto esperamos y que queremos. Ese no que no nos gusta. Y el esperar que, pues, Porque mira, yo escribí aquí que las respuestas de Dios son el propósito y su voluntad para nuestra vida. Y cuando Amén. yo leí esto, yo dije, wow, significa que cuando Dios nos dice que no, es su voluntad. amén. Qué poderoso. Y el propósito de Dios. Cuando Dios dice que no, es por un propósito. Amén. Así que Cuando el no es parte de la voluntad de Dios. le soltamos Wow. que sea esa respuesta que el Señor le tenga para su vida, para nosotros, podamos aprender a verlo como ese propósito que Dios tiene Y con esa nosotros. voluntad que Dios tiene para nosotros. Así que, Así que si estás en luz verde, luz roja, luz amarilla, amén. es una bendición y es Gloria parte a de Dios. su propósito y de su voluntad. Si estás en la luz verde, Amén. gloria a Dios, mira, síguelo por ahí para abajo. Tírate con si ti, estás- tenis. Si estás en la luz amarilla, pues
reduce la velocidad y Exacto. mantén la calma. Y si está en la luz roja, pues simplemente toca esperar hasta que vuelva la luz a cambiar. Así que damos la gloria al Señor. Usted, nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Amén. En otro episodio más de Fe, Palabra Y café. eso es, así que Dios les bendiga. Muchas bendiciones para todos. Bye, Dios te bendiga. Bye. Habrá gente valiente en la fe que se atreva a declarar aún en contra, aleluya, aún en contra de lo que sus ojos puedan estar viendo. El cielo viene a hacer los milagros más impresionantes. Vienen prodigios más grandes. Una ola de gloria va a arropar a Puerto Rico y las naciones.